hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo están, hermanos? Un gozo verlos, ¿sí? En esta nueva disposición de la iglesia, ya no tiene usted que preocuparse por si alcanzó o no alcanzó cupo, ¿ya? Y oremos al Señor para que tengamos fe y confianza en congregarnos, amén. Saludo también a los hermanos y familiares que estén conectados en esta mañana. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para estar tratando el tema de hoy, amén. Oramos, hermanos. Padre, damos gracias a su santo nombre por este tiempo que nos regala para poder, Señor mi Dios, congregarnos con ese gozo, con esa confianza, con esa libertad y hacerlo en su nombre, Señor. Pedimos que usted bendiga este tiempo, nuestros corazones, y bendiga a cada congregación que en su nombre se reúne el día de hoy. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ¿ya? Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así la Escritura, un solo versículo vamos a leer en esta mañana para el tema de hoy. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ya? Nuevamente leemos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Vamos, tenga abierto el libro de Filipenses porque ahí vamos a ver algunos versículos. Son 4 capítulos y vamos a estar mencionando algunos versículos de estos 4 capítulos. Bien. Hoy el tema tiene que ver con el gozo, ¿ya? Y leyendo la epístola y viendo entonces cómo el Señor ha dejado su palabra aquí, le he puesto al título El gozo contagiante del prisionero, ¿ya? El gozo contagiante del prisionero. ¿Quién es el prisionero? Pablo, ¿ya? Pablo. Entonces, y quiero comenzar con esta introducción hablando un poco de lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto al gozo? El descontento, ¿sí? La insatisfacción. Entonces, nosotros vivimos en un mundo, en una esfera de todas las situaciones en las que interactuamos, que mayormente son causa de descontento, de desaliento. Antiguamente, antes de que se digitalizara la información, los periódicos, la mayoría acudía a una esquina donde estaba un kiosco para ver los titulares. Y todos los titulares, y hasta hoy son lo mismo casi: guerra, conflicto, robo, asesinato, violación, malversación de fondos, corrupción ya. Y algunos no querían leer eso, entonces iban al costadito, estaban todos los titulares del deporte, ¿no? Y algunos que no querían deporte, al costadito estaban los chistes de Condorito. Pero la realidad, después de leerse una revista de Condorito, la realidad eran esos titulares, ¿ya? Después de un poquito tener cierta alegría con la pasión del equipo preferido de fútbol, la realidad eran esos titulares. Y mayormente esos titulares lo que causaban lo que causan hasta el día de hoy son estas cosas, ¿no? Descontento, desilusión. Hay muchas cosas que a raíz de la pandemia han afectado nuestra vida y que todavía afectan a algunas personas, a algunas familias. Situaciones que han generado temor, miedo, angustia, y que muchas veces las personas, al no saberlas controlar, estas situaciones llevan su vida, su familia, su hogar, su matrimonio en una dirección que no queremos que esté en esa dirección. Y eso es muy preocupante, ¿sí? Y no solamente
en las familias, sino también en la iglesia, sino también en el ministerio pastoral. Hay muchos pastores que han sido afectados por esta pandemia y que siguen siendo afectados. Pero el ministerio pastoral siempre es una carga, siempre es una preocupación, porque no se trata solamente de predicar 45 minutos, 50 minutos, una hora, sino se trata de estar a cargo de la vida de los congregantes. Y cada vida tiene su particularidad. Todas esas situaciones particulares hacen una carga también al pastor. Y esas cargas pueden desanimarlo, pueden desilusionarlo, pueden desmotivarlo, pueden entonces traerles estas cosas, ¿sí? Así es que si algo se caracteriza en estos tiempos difíciles en los habitantes de nuestro planeta, es que la mayoría está descontento por todo. Por eso es que se crean tantas aplicaciones en las redes de la tecnología para que si con una no están contentos y se cansan, busquen otra, y busquen otra, y busquen otra, ¿no? Por esta razón es que el hombre está buscando siempre de alguna manera y por cualquier medio estar contento, pero como lo busca fuera de Dios y lo que busca no proviene de Dios, entonces sus momentos de contentamiento, de felicidad son efímeros, son momentáneos, son como la neblina que está y luego desaparece, son cortos, ¿sí? Y después nuevamente vuelve a su realidad, nuevamente vuelven las preocupaciones. Y bueno, se entiende que el mundo esté actuando así, que el mundo esté buscando estas formas, estas fórmulas, y que no esté contento con nadie, que esté buscando nuevas experiencias para su felicidad. Pero lamentablemente existen muchos creyentes que no logran vivir con gozo una vida cristiana, esa nueva vida que Dios le ha regalado a cada uno de sus hijos, ¿ya? Eso es lo preocupante, porque los problemas y las circunstancias externas los agobian y terminan sepultando a los creyentes en la queja, en la desilusión, en el descontento o en el aburrimiento a veces, ¿sí? Es la palabra de la mayoría de adolescentes y jóvenes: estoy aburrido. Todo le aburre, ¿sí? ¿Ya? Así es que cuando no sabemos manejar los momentos de desilusión, esto fácilmente lleva a los creyentes a perder su gozo. Y es precisamente el libro de Filipenses donde encontramos el testimonio vivo de un creyente de nombre Pablo, que nos va a enseñar, ¿no?, en esta mañana a todos nosotros y a todo creyente que se puede vivir, ¿sí?, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de un mundo descontento, ¿sí? Nosotros los creyentes sí podemos vivir con gozo en medio de las pruebas, para dejar el estado pecaminoso de la queja, del descontento o de la desilusión, o el estado pecaminoso del aburrimiento, ¿ya? Eso tenemos que dejarlo fuera, para nosotros apropiarnos de esta verdad y hoy saber dónde radica la verdadera razón de nuestro contentamiento, para obedecer este llamado que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, porque este es un llamado, este es una orden, este es una exhortación y tenemos que cumplirlo. ¿Cómo? ¿Dónde radica? ¿Cómo obedezco este llamado? ¿Ya? Por lo tanto, este versículo lo he desglosado, creo que en 4 partes, ¿sí? Regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a ver esos 4 aspectos, ¿sí? ¿Dónde está nuestro hermano Pablo? El apóstol Pablo, ¿dónde está? Él está en la cárcel, en Roma. Está en la cárcel. No porque haya cometido un delito, está en la cárcel por haber predicado el evangelio, ¿ya? Y ahí, en la cárcel, él, si usted me acompaña al versículo 4 hasta el 6 del primer capítulo, versículo 4 al 6 del primer capítulo, dice, desde el 3 vamos a leer: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con, ¿qué dice? Con gozo por todos vosotros, por ver
vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Así es que él está en la cárcel. ¿Qué está haciendo el apóstol? Está orando. Pero está orando ¿con qué? Con gozo, ¿ya? Con gozo. ¿Y cuáles son sus motivos de oración? La comunión de sus hermanos con el Evangelio de Jesucristo. No con cualquier evangelio, sino con el Evangelio de Jesucristo. Está orando sin cesar, desde el primer día que él los conoció hasta hoy, dice, o sea, hasta ese momento que está en la cárcel escribiendo esta epístola. Todos los días, orando sin cesar por sus hermanos. Y está orando con gozo porque está convencido ¿de qué? Está convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? O sea que va a haber frutos en la vida de sus hermanos. Van a ir siendo perfeccionados día a día, ¿ya? Hasta cuando Cristo venga. ¿Ok? Así que ese es lo primero que vemos. Un primer distintivo del apóstol ahí en medio de la cárcel, está orando con gozo. Segundo, está preso y no desea que sus hermanos estén tristes con él. ¿Ya? Eso es natural, ¿no? Si usted tiene un familiar, un conocido, alguien que está por algún motivo, alguna razón, está preso, eso entristece a cualquiera, ¿sí? Pero Pablo no quiere que sus hermanos estén tristes porque él está preso. ¿Por qué? Les da unas razones. En el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, el estar yo ahora en esta condición, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice, sin temor. ¿Qué está diciendo el apóstol? Hermanos, ustedes no se pongan tristes porque yo estoy aquí en esta situación, en la prisión, en el calabozo, aquí en el pretorio. Porque ¿saben qué, hermanos? Esta situación que estoy viviendo, ¿sí?, ha redundado más bien para el progreso, para el avance del Evangelio. Y en eso se goza Pablo, ¿sí? Y él dice, aquí en el pretorio, ¿sí?, se están haciendo patentes las verdades del Evangelio. Él está compartiendo ahí en el pretorio, ¿sí? O sea, ahí en la cárcel está compartiendo el Evangelio, ¿sí? Y hay personas que se están convirtiendo allí. Por eso él dice al final de la epístola, dice: hermanos, os saludan los hermanos, dice ahí, todos los santos os saludan, especialmente todos los de la casa de César, dice. O sea, todos los que estaban ahí cuidando a Pablo en la cárcel, ¿sí? Porque la cárcel pues se refiere ahí al lugar donde Pablo está y que César es el emperador. Entonces Pablo dice, aquí, en la casa de César, yo aquí, predicando el Evangelio, hay muchos que se han convertido. Entonces, hermanos, no se entristezcan porque el Evangelio está progresando, ¿sí? Es más, hermanos que estaban atemorizados, que tenían miedo porque por mi situación, ahora esto más bien les ha ayudado a tomar ánimo de nuevo y ahora predican la palabra sin temor, dice. Entonces, gócense, hermanos, ¿sí? Esto ha sido para bien, el Evangelio está avanzando, muchos se están convirtiendo y otros hermanos que tenían miedo, temor, están predicando la verdad sin temor ahora. Imagínense usted, ¿no? Entonces, un hermano por predicar el Evangelio lo ponen preso. Entonces, yo creo que todos nosotros nos escondemos en casa y no predicamos nada para no correr la misma suerte, ¿verdad? Pero Pablo aquí está diciendo, hermanos, esto ha redundado para bien. No se entristezcan, más bien gócense. Pablo dice en el versículo 18 lo siguiente, 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, dice, ¿sí? Así es que desde la cárcel Pablo se goza porque se está predicando a Cristo. Y se gozará aún porque sabe que se seguirá predicando a Cristo. Se da cuenta que él no está quejándose, él no está lamentando de estar en la cárcel, sino que ora con gozo, ¿ya? Quiere transmitirle a sus hermanos para que no sigan tristes su gozo, les quiere contagiar de su gozo y les dice entonces que él ahí se goza. ¿Por qué?
porque Cristo es anunciado, está siendo predicado. Versículos 17 y 18, o bueno, aquí el versículo 20 del capítulo 1, puede verlo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El capítulo 2 dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo está en la cárcel, él está esperando, su esperanza es que salga liberado. Pero él dice, si no salgo liberado, si no salgo vivo de aquí, si soy derramado en libación sobre el sacrificio, por servir a vuestra fe, yo me gozo en eso y quiero que ustedes se gocen conmigo. ¿Ya? Yo quiero que ustedes se gocen y se regocijen a sí mismo conmigo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que se glorifique Cristo en mi cuerpo, sea para vida o sea para muerte. Pablo se está gozando en la cárcel y está orando con gozo, le comparte su gozo a sus hermanos para que no estén tristes. Él desde la cárcel se goza porque Cristo es anunciado, y ahora, a pesar de su incertidumbre de lo que pasará en su vida, Pablo pide que se gocen con él, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice, ¿sí? Y si soy sacrificado, dice ahí, aunque tenga que sufrir el martirio, aunque mi vida sea sacrificada, aunque probablemente tenga que perder la vida, hermanos, gócense conmigo. Porque para Pablo, él tenía clara la vida la veía desde la perspectiva divina, ¿sí? Entonces, amados hermanos, vemos algo que nos enseña aquí Pablo: aprender a ver la vida desde la perspectiva divina. Y desde la perspectiva divina vemos la vida eterna, no la vida temporal y momentánea aquí, física en la tierra, ¿sí? Pero Pablo también desea que haya gozo en el compañerismo entre hermanos. Por eso es que él ora al Señor, dice ahí el capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Versículo 14, el capítulo 2, haced todo sin murmuración y contiendas, dice, ¿sí? Y el versículo 2 del capítulo 4 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ya? Así que Pablo ve que hay situaciones difíciles en la iglesia. De repente hay desunión, algunos están haciendo las cosas por vanagloria, por contienda, otros están murmurando. Dos hermanas están en desacuerdo, ¿ya? Y Pablo está preocupado por eso. Y es más, la iglesia está un poco triste. ¿Por qué? Porque un hermano llamado Epafrodito estaba enfermo y no saben nada de él. El capítulo 2 dice eso. Más, versículo 25, capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que como Él son. Amén.
Así que Pablo desea que se gocen los hermanos en el compañerismo, ¿sí? ¿No saben qué pasa con su hermano en Cristo? Hoy nosotros podemos saber en un segundo qué está sucediendo con un familiar que vive en Europa, en África, en cualquier otra parte. Nos comunicamos a esa velocidad. Pero en estos tiempos no había eso. Sabían que un hermano estaba enfermo, un hermano que servía, un hermano lleno de fe, un hermano que estaba apoyando a Pablo ahí, sirviéndole en sus necesidades en la cárcel, pero sabían que había enfermado, pero no sabían más de él. Entonces Pablo le dice: hermano, yo quiero que se gocen conmigo. Porque es cierto, Epafrodito estaba enfermo y casi se muere, pero Dios tuvo misericordia de él y de mí también, y el Señor lo ha sostenido, ¿sí? Para que siga sirviendo. Entonces, como ustedes no saben nada de él, yo lo voy a enviar a él con esta carta para que ustedes se gocen, lo reciban con gozo y nos gocemos. Miren, Pablo renunciando, ese hermano que lo estaba apoyando, ayudando, le dice: bueno, déjame, mejor ve, porque los hermanos están preocupados, están tristes, para que ellos tengan gozo, ¿ya? Para que ellos se llenen de gozo al verte. Entonces, amados hermanos, vemos que la carta está inundada por todo lado con el tema del gozo, con el tema del contentamiento del creyente, ¿sí? Pablo ahí desde la cárcel inunda su escrito con un tema práctico que es el gozo, para animar, para contagiar a sus hermanos, quienes por las circunstancias de ese momento que estaban atravesando, quizás el descontento, la desilusión, al parecer estaba comenzando a embargarlos. ¿Por qué? Porque, primera razón, su líder estaba preso. Pablo estaba preso. Segunda razón, un amado hermano estaba enfermo. Tercera razón, la unidad en la iglesia se estaba fragmentando. Cuarta razón, habían algunos hermanos contenciosos, cayendo en el pecado de la murmuración. Quinta razón, estaban intimidados y atribulados por los judaizantes, a quienes Pablo los llama en el versículo 18 del capítulo 3, los enemigos de la cruz de Cristo, así los llama, ¿sí? Los enemigos de la cruz de Cristo. Y por las diferencias de las hermanas Evodia y Síntique, ¿sí? Evodia y Síntique. Y también porque los líderes de repente no estaban cumpliendo su labor. Porque Pablo le dice ahí en el versículo 3, le dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿sí? Que ayudes a estas. Porque estas cosas estaban desanimando. Entonces, las diferencias entre estas hermanas, Evodia y Síntique. Y Pablo le dice: hermanos, pueden haber todas estas razones. Todas estas razones son una realidad. Todas estas cosas le suceden a mí, le están sucediendo a ustedes en la iglesia, a un hermano, hermanas que no están bien, un hermano que no está cumpliendo con su ministerio porque no las ayuda a reconciliarse. Todas estas razones están bien, pero dice: así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, le dice, por más que estén pasando estas cosas, ustedes deben estar firmes en el Señor, amados, dice. Capítulo 4, versículo 1. Están firmes en el Señor. Porque estas cosas estaban tambaleando, pues, la fe de los hermanos, ¿sí? Su ánimo, ¿ya? ¿Qué es el gozo, hermanos? ¿Qué es el gozo? Según Gálatas 5:22, el gozo viene después, está mencionado después del amor como fruto del Espíritu Santo. Y por ser fruto del Espíritu Santo es un ingrediente esencial que porta todo verdadero creyente en Jesucristo, ¿ya? Es fruto del Espíritu Santo. Es una felicidad auténtica en la persona, basado en la persona de Dios y en la verdad de su palabra. Es una felicidad auténtica basada en quién es Dios y en la verdad de su palabra. La persona que experimenta el gozo es porque conscientemente está experimentando un estado de bienestar, de serenidad, de seguridad, de paz. ¿En virtud de qué? En virtud de que él sabe que su Señor, su Salvador, Dios, está a cargo de toda situación, de toda circunstancia. En virtud de que él sabe que su vida está en las manos de Dios. Cuando el creyente verdadero tiene esta certeza, él experimenta en su interior una serenidad, una paz, una confianza, una fe. Eso es el gozo, ¿sí? Eso es el gozo, ¿sí? Entonces, una felicidad no como el mundo la construye, sino que esta es una felicidad auténtica basada en la persona de Dios y en sus promesas, en su palabra, ¿sí? Por lo tanto, el gozo es una característica
de aquellos que están en comunión con Cristo. Aquellos que están en comunión con Cristo. Y como un don divino, el mundo no conoce lo que es el gozo. El mundo conoce la felicidad que se construye, se autoconstruye, ¿sí? Pero Dios nos ha bendecido con el gozo para tener una felicidad auténtica y también estar capacitados para tener esperanza en medio de las aflicciones y en medio de las pruebas que nos toque vivir, ¿sí? Pero responderemos así nosotros los creyentes realmente a todas las situaciones que nos pasan. ¿Es verdad esto? ¿Se puede uno gozar sinceramente cuando los pecados cargan encima de nuestros hombros? ¿Se puede gozar verdaderamente uno cuando las personas que amamos sufren? ¿Se puede gozar uno cuando realmente es perseguido? ¿Cuando uno realmente está enfermo? ¿Se puede gozar uno cuando está postrado en una cama? ¿Se puede gozar uno cuando recibe una noticia de que tiene una enfermedad terminal y que le quedan días de vida nada más? ¿Realmente eso puede ser posible? Si Dios lo ha puesto en su palabra, Él es un Dios que no miente. Sí, Él es un Dios de verdad, sin iniquidad. Toda su palabra es verdad. Está en nosotros creer en la palabra o no creer, dudar, ¿sí? Ser fluctuantes como las olas del mar, entonces, ¿sí? Entonces está en nosotros apropiarnos, creer en la palabra de Dios. Pero sí es una realidad. Sí podemos vivir con gozo en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia. Ahí está Pablo, un hombre como usted y como yo. Es el testimonio que Dios pone en la vitrina para nosotros mirar y decir verdaderamente, la palabra de Dios es verdad. Porque si este hermano pudo gozarse en medio de esas circunstancias y el Dios en el que él cree también es el mismo Dios en quien yo creo, su Salvador es el mismo que mi Salvador, entonces yo también puedo gozarme como Él. Por eso dice, regocijaos en el Señor. ¿Ya? En el Señor. Ahí está Pablo, se goza en el Señor e insta a los demás a hacerlo. Con la experiencia de Pablo, Dios nos está diciendo que las circunstancias externas no determinan la condición de nuestro corazón para que esté gozoso o no. El creyente puede gozarse interiormente, aun cuando exteriormente el panorama es gris, es sombrío, es oscuro o es negro. El verdadero creyente puede estar en ese estado de confianza, de serenidad, de fe genuina en el Señor. Aun cuando el panorama sea sombrío, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está gozando en el Señor. Es decir, solamente los que están en unión con Cristo, solamente los que están entonces en Cristo, en la obra de Jesucristo, ¿sí? Pueden gozarse, pueden experimentar este gozo, ¿sí? No aquellos hombres que quieren aportar o contribuir a su estado de regocijo, a su estado de felicidad, a su estado de bienestar, no. Porque si el ser humano le contribuye con algo, eso que contribuye es efímero. Por ejemplo, en esta situación de mi testimonio personal, yo podría decirle, pedir licencia en mi trabajo, hablar con los hermanos y decirle, hermanos, ¿saben qué? Yo deseo que me den un tiempo, ¿no? Converso con mi familia, entonces vámonos de viaje. Vámonos, entonces, a lugares que nunca hemos visitado, un poco para estar tranquilos, para estar sosegados, para tener un poco de paz, ¿sí? ¿Cuánto puedo durar allá? Lo que me den los recursos, ¿no? A veces esos viajes son caros, entonces de repente me da para 7 días. Y esto es bastante, ¿no? A veces solamente da para 3 días. Pero ya, pongámosle entonces 7 días. Una vez que se termina el viaje, el paseo, el tour, el contrato, termina, tengo que regresar a mi realidad. En algo ha cambiado mi situación, ¿no? Entonces yo he construido, le he agregado, ¿sí? He aportado a contribuir a mi estado de seguridad, pero una seguridad que se esfumó, que fue efímera, y que de repente por ahí me autosugestiono y pongo en mi mente con las fotos, los recuerdo, entonces traigo a mi mente, yo voy a estar bien, recordando esos momentos, ¿sí? Eso
no tiene ningún fruto. Porque para regocijarse en medio de cualquier situación, sin huir del problema, hay que hacerlo en el Señor. Hay que hacerlo en Cristo. Hay que hacerlo en Cristo, ¿sí? Pablo se goza en el Señor y esto es a causa de su unión con Cristo, fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué razones tenía el apóstol para gozarse en el Señor? Primero, porque era un genuino creyente, salvado por la gracia de Dios, ¿sí? El gozo viene a la persona como una dádiva divina cuando responde apropiadamente al Evangelio. Por eso dice Lucas capítulo 2 versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, ¿sí? No temáis, dice, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuál era esa nueva de gran gozo? La venida, el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es el que trae nuevas de gran gozo para aquel que responde apropiadamente al Evangelio, para aquel que abraza el Evangelio de Jesucristo. Pablo había abrazado con todo ser el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Él vive para Cristo, por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Por eso cualquier cosa que pase, así me pongan en sacrificio, entonces nadie me va a quitar mi gozo, ese gozo que tengo en el Señor. Él es un auténtico creyente y él sabe entonces que su vida tiene el propósito de glorificar a Cristo realmente, glorificar a Cristo. Así que en el Señor, mis amados hermanos, esta experiencia solo se da cuando una persona está en el Señor, no cuando una persona está cerca del Señor. Muy diferente estar cerca a estar en el Señor. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ya? Una cosa es estar a la puerta, otra cosa es estar allí al medio, otra cosa es estar acá cerca, otra cosa es estar aquí al lado, si digamos esto es el medio donde está uno en el Señor, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Estar aquí, estar acá, o estar con un pie acá y otro pie acá es muy diferente. Para poder experimentar esta felicidad auténtica, este gozo de Dios, hay que estar, dice, en el Señor, ¿sí? En Cristo, ¿sí? En Cristo, no al lado, no a veces sí y a veces no, ¿sí? No visitando. Hay muchas personas que les gusta venir a la iglesia y les gustan las canciones, les gustan los temas, ¿sí? Pero todavía no están en Cristo. Cuando vienen los problemas y las dificultades, entonces construyes tu propia felicidad, construyes y vas entonces atribuyéndote tu propio estado de regocijo, pero eso termina y vuelves a tu realidad. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo realmente, no estás en Cristo. Así que este regocijo, este gozo es en el Señor, ¿ya? En el Señor. Es para un genuino creyente, para el que ha experimentado un verdadero arrepentimiento, ¿ya? Y es para siempre, ¿sí? Regocijaos en el Señor siempre, dice, porque el que está en el Señor, cualquier cosa, situación que venga, va a estar siempre con esa confianza, esa paz, esa seguridad, ese gozo, ¿ya? Y va a ser siempre, siempre. Como el gozo es un don de Dios, es fruto del Espíritu Santo, las circunstancias adversas de la vida, hermanos, no deberían afectarlo, ¿sí? Como es un fruto, debe estar siempre en la vida del creyente. No es que tú lo construyes, es fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Lo necesitamos, por supuesto, y por eso Dios nos los ha dado como una dádiva. Porque, mi amado hermano, para enfrentar las vicisitudes de la vida, como vimos la semana pasada, que todos vamos a enfrentamos o enfrentaremos problemas y adversidades. Y para enfrentar esas vicisitudes, el Señor sabe que necesitamos del gozo para poder nosotros tener esperanza y atravesar esos valles de sombra, ¿sí? ¿Para qué? Para no darle lugar a la duda, para no darle lugar al descontento, para no darle lugar entonces a las dudas, el descontento, el desánimo, el desaliento, ¿sí? El desaliento, ¿ok? Así que regocijaos en el Señor siempre, nos va a guardar justamente de eso, del desaliento, del desánimo, de la queja, de la desesperanza, de ser presa fácil del enemigo, porque él anda rondando, dando vuelta a ver a quién va a devorar, a quién lo va a desanimar totalmente para que ya entonces no ponga su total esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Así que el gozo nos guarda de todo esto,
así como también el gozo nos guarda del temor, del miedo. Mi hermano, si el desaliento, el desánimo, la queja, dudas, está ganando terreno en tu corazón, es porque tu mirada se ha alejado de Dios, se ha alejado de Cristo, es porque se ha alejado de la gloriosa palabra también, ¿sí? Se ha alejado de la verdad de las Escrituras. La Trinidad, la Santa Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la palabra de Dios están siempre de nuestro lado, del lado de nosotros los hijos de Dios, para que nunca dejemos de regocijarnos en el Señor. Por eso dice en el Señor, ¿sí? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu y en su palabra, en su palabra. Eso está siempre, ¿sí? Está siempre. Entonces, cuando un creyente, amado hermano, peca, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Escritura? Contrista al Espíritu Santo de Dios, contrista a la tercera persona de la Trinidad y deja de reflejar el gozo de Dios. Deja de reflejar el gozo de Dios. Su rostro nada más cambia, su mirada, su forma de caminar, su forma de responder, hasta su forma de vestirse, su forma de alimentarse también a veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ha inundado el temor, el miedo, el desaliento. ¿Qué debe hacer un creyente en esas condiciones? Si es por causa del pecado, tiene que arrepentirse, ¿sí? Mientras no se arrepienta de verdad, estará maquillando su vida con una felicidad falsa, con una sonrisa externa nada más. Estará maquillando su vida, ¿sí? Pero no con el gozo auténtico que viene de un Dios santo, ¿ya? Mientras no se arrepienta, no va a poder reflejar. El gozo, mi amado hermano, sí, es el gozo puro, es el gozo de Dios. Es el gozo que viene de Dios. Por eso el Salmo 16:11 dice: y en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, dice, delicias a tu diestra para siempre. No una partecita de gozo, no solamente una pequeña porción de gozo, sino que dice, en la presencia de Dios hay plenitud. ¿Plenitud de qué? De gozo, dice, ¿sí? Pero también el salmista, en otro lado, en el Salmo 24, nos dice, ¿quiénes gozan de esa plenitud del gozo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Okay? Entonces, por eso es que cuando un creyente no está haciendo las cosas bien, está ocultando su pecado, justificando su pecado, entonces no tiene un arrepentimiento genuino, no refleja el gozo, se esfuerza en mostrar una felicidad, se esfuerza en mostrar un contentamiento, pero es su esfuerzo humano, no es lo natural que viene del Dios que da el gozo, ¿ya? Entonces, por ello es que termina diciendo el verso 4, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ¿sí? Con engaño, o sea, la persona que engaña, la persona que está buscando siempre entonces justificar sus actos no con la verdad, no refleja el gozo de Dios, ¿ya? Y este gozo de Dios es para siempre, tiene una proyección futura y eterna, ¿ya? Es un anticipo, lo que nosotros experimentamos como el gozo de Dios, hoy es un anticipo del estado final de todos los creyentes. Ahora disfrutamos por adelantado el gozo eterno de la salvación, ¿ya? Ahora experimentamos una parte de ese gozo, ¿sí? De esa alegría, que estallarán en cantos de loor, en acciones de gracia, en alabanza, serán a plenitud cuando estemos en la misma presencia del Señor, ¿sí? Romano dice que ahora nosotros gozamos en el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Mire que el gozo viene de Dios, es el gozo en el Señor Jesucristo y es el gozo en el Espíritu Santo de Dios, amén. Ahora tenemos esa bendición de que nos gozamos en el Señor, pero la Biblia termina diciendo, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Para esa unión eterna con Jesucristo. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos. Y será un gozo, hermanos, un gozo perfecto, porque allí ya no habrá pecado. Allí estaremos en un cuerpo glorificado donde el pecado ya no será una tentación para nosotros. Hoy experimentamos el gozo, a veces el gozo un poco
no lo podemos vivir a plenitud porque vivimos en esta sociedad pecaminosa donde hay diferentes situaciones que nos preocupan, ¿sí? O nuestro propio pecado a veces también no muestra el verdadero gozo. Pero allá, en la presencia del Señor, nos gozaremos perfectamente, amén. Nos gozaremos perfectamente. Así es que por eso ese gozo es en el Señor para siempre, para siempre. Ese gozo en el Señor es para siempre. Es el gozo de Dios que se basa no en las circunstancias externas, sino que se basa en mi relación con Cristo, ¿sí? Se basa en algo interno, no en lo externo, sino en lo interno, en mi relación con Cristo. Y mi relación con Cristo nunca cambiará, por eso me gozo en el Señor siempre, siempre, amén, siempre. Finalmente dice, otra vez digo, regocijaos. Debe reinar el gozo interior en nuestras vidas, ese gozo natural, cuando hay contentamiento. Cuando hay contentamiento, como dice la Biblia, que debemos estar contentos si tenemos pan y abrigo, dice, ¿sí? Contentos debemos estar, ¿ya? Pero hay algunos que tienen pan y abrigo y no están contentos porque quieren más, quieren más. Y como no se suple eso más, entonces están descontentos, ¿ya? Pero nosotros, amados hermanos, debemos tener ese gozo natural de estar contentos, de vivir en esa satisfacción en el Señor. Ese gozo moral también, de estar en paz con Dios. Porque cuando no estamos en paz con Dios, no hay gozo, ¿sí? Ese gozo moral, de estar en paz con Dios. Ese gozo espiritual, de ese gozo de fe, de ese gozo de esa certidumbre que Dios está en control de nuestra vida, que Él es soberano, de regocijarnos en la esperanza de Dios. No importar entonces, como vimos hace 2 domingos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿sí? Ese gozo espiritual, ese gozo de la certidumbre de que Dios estará a nuestro lado. Es el gozo de Dios que nos capacita para mantenernos con esperanza en medio de las pruebas. ¿Nos gustan las pruebas? ¿Deseamos las pruebas? No deseamos que se rompa nuestro hogar. No deseamos que hayan divorcios. No deseamos calamidades en nuestra vida. No deseamos estar en dificultades o tribulaciones. Claro que no. Son dolorosas, ¿sí? No deseamos esas cosas. Pero si en algún momento Dios lo permite y con un propósito, como hemos visto la semana pasada, 10 propósitos que Dios permite en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, les quiero hacer una aclaración. No solamente son 10, no vaya a pensar usted que son 10. Pueden haber muchas más, pero fueron las que yo les traje ese domingo, ¿ya? Pueden haber otros propósitos más, que cuando usted lea la Biblia se va a dar cuenta, ya. Con este propósito Dios está permitiendo esta prueba en mi vida. Por ejemplo, Santiago dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice, ¿sí? Porque nuestra fe será probada, porque daremos fruto a la paciencia, dice, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nuestra fe tiene que ser probada, porque a veces algunos tenemos una fe débil. Tenemos una fe basada en los padres, tenemos una fe basada en la esposa, tenemos una fe basada en el esposo, tenemos una fe basada en el líder, tenemos una fe basada en una hermana muy piadosa en la iglesia, ¿sí? Entonces, como nuestra fe está débil, el Señor permite pruebas para que nuestra fe salga fortalecida, ¿sí? Fortalecida, ¿ya? No tengo mucha paciencia, tengo paciencia solamente con los de afuera, pero a mi esposa no le tengo paciencia, a mis hijos no le tengo paciencia, a los hijos de otros hermanos, de otras amistades le tengo mucha paciencia, pero a mis hijos no les tengo paciencia. Entonces el Señor permite una prueba para que tú te perfecciones en la paciencia. Gracias, bendito Dios, entonces, porque nos enseña a ser pacientes a través de las pruebas, amén. Así es que, mis amados hermanos, debemos nosotros regocijarnos, cualquiera que sea nuestra situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro estado interno de nuestro ser, habita la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos va a llenar de paz, de confianza y seguridad en los momentos más necesitados de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿sí? Ya que nuestro gozo existe en el Señor, en Cristo, ya que nuestro gozo es un don de Dios, ya que nuestro gozo no es una obra ni un esfuerzo humano, sino que es fruto del Espíritu Santo, entonces regocijarse en el Señor es una respuesta natural de todo creyente en medio de un mundo descontento, en medio de un mundo insatisfecho, en medio de un mundo que se queja de todo.
en medio de un mundo que anda buscando culpables a otros, pero que no asume su propia responsabilidad, ¿sí? O en medio de un mundo que anda buscando nuevas experiencias para sentirse feliz. Responder con regocijo, escuche bien, nos distingue a nosotros los creyentes abismalmente de otras personas que no tienen una relación con Cristo, que les gusta saber de Dios, les gusta escuchar de Dios, que cuando tienen un problema, una dificultad, entonces acuden a un hermano a pedir oración o vienen a la iglesia un ratito. Pasa la situación, nuevamente se alejan del Señor. Estas personas en esta situación, ¿sí?, no tienen el gozo de Dios, no se pueden regocijar siempre, ¿sí? Así es que esta promesa, mis amados hermanos, ¿sí?, es para todos aquellos que están en Cristo, ¿sí? Las circunstancias externas pueden cambiar, pueden variar, ¿sí?, pero ninguna de ellas debe afectar tu gozo en el Señor. Pablo estaba allí en medio de esas experiencias, pero ni el pretorio, ni César, ni el calabozo, ni la cárcel, inclusive la enfermedad del hermano que lo estaba apoyando, que ya se moría, ¿sí?, nada de eso cambió su relación con Dios internamente para él gozarse en el Señor, ¿sí? Mis amados hermanos, tengo unos minutos más porque quiero compartirles lo siguiente también respecto de Pablo, ¿sí?, para terminar entrando a esta última parte. No es la primera vez que Pablo está en la cárcel, no es la primera vez. En su segundo viaje misionero, cuando llegó a Filipos, ahí experimentó un primer encarcelamiento. ¿Por qué motivo? Eso está en Hechos capítulo 16, ¿ya? Yo por cuestión de tiempo, voy a resumir lo que quiero manifestarles. Él está ahí con Silas, en su segundo viaje misionero. Y había una joven, una muchacha endemoniada. Y como tenía un espíritu de adivinación, otras personas la usaban para que le adivine a otras personas. Y por eso se cobraba. Entonces esa gente tenía plata porque pues pagaba, ella decía entonces algunas cosas y la gente entonces pagaba por eso. Unas personas tenían a esa chica como fuente de su riqueza, ¿ya? Entonces esa chica estaba por la calle endemoniada y Pablo le escucha entonces que ella dice unas cosas y Pablo en un momento ora y en el nombre del Señor reprende ese espíritu y ese espíritu, ese demonio sale de ella. Cuando sale de ella, sus amos ven y se dan cuenta que ha salido, dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Sí, la esperanza de su ganancia se había ido. Sí. Dice que prendieron a Pablo y a Silas. Hechos 16, 19, ¿ya? Los prenden, los azotan y después los llevan a un juicio injusto y los meten allá en el último calabozo de la cárcel, ¿sí? En el último para que no se vayan a escapar. Y les ponen a los dos un cepo, o sea, de pie, una cadena con las piernas abiertas y tanto tiempo en ese estado, eso produce fuertes dolores, calambres, ¿sí? Y ahí estaban ellos. La situación externa de Pablo y de Silas, ¿cuál era? Azotados injustamente, encarcelados injustamente, ilegalmente. Ellos habían hecho el bien a una muchacha, le habían hecho el bien, la habían liberado con la misericordia y el poder de Dios, le habían hecho un bien, pero estaban en prisión, en el calabozo de mayor seguridad. ¿Cuál era su realidad? Injusticia, dolor físico, era la realidad externa de Pablo y de Silas. Pero ¿cuál era la realidad interna de estos dos hijos de Dios? De estos dos siervos de Dios, ¿cuál era la realidad interna? La realidad, las circunstancias externas, a medianoche fría en el calabozo, no les robó el sueño a ellos. No se ve que se quejan, no se ve lamento, no buscan culpables que les haya robado el sueño, ni siquiera se culpan el uno al otro. Ya ves, Pablo, yo te dije, no hagas eso, mira, porque esas personas son muy influyentes. Yo te dije, no lo hagas. No se culpan el uno al otro, ¿ya? Su realidad interna de ellos era muy diferente. Su realidad interna, en medio de ese calabozo, con ese cepo, injustamente, pero su realidad interna los llevó a mantener viva su comunión con Dios, los llevó a mantener viva su fe en Dios, los llevó a mantener vivo y ardiendo su corazón para Dios.
los llevó que a medianoche estaban orando con gozo y alabando con gozo al Señor. Amén. Su gozo interno les permitió responder ante esa adversidad de esta manera. Y así testificaron ante otros presos que la realidad externa que todos estaban viviendo ahí en la cárcel, a ellos como hijos de Dios no les impidió mantener viva su fe y su comunión con el Señor. Miren cómo el mismo evento, la misma situación para todos los presos, pero allí habían dos hijos de Dios que tenían una relación con Dios y eso los hizo abismalmente diferentes a los demás. ¿Ok? Pablo y Silas respondieron con gozo ante esta adversidad. Como resultado, ambos se gozaron ¿de qué? De la conversión del carcelero de Filipos, ¿sí? Se gozaron de la conversión del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos y toda su familia se regocijó al haber creído en Dios cuando Pablo y Silas le predicaron el Evangelio. Entonces aquí hay dos verdades fundamentales con las cuales quiero ir terminando, ¿sí? Que muestra este pasaje de Hechos capítulo 16. Primero, que el gozo del creyente es independiente de cualquier circunstancia en la que se encuentre. Ahí está Pablo y Silas, ¿sí? Y que el nacimiento del gozo se da en los recién convertidos. Ahí está el carcelero y toda su familia que regocijándose, ¿sí? Regocijándose. Entonces el gozo viene por el Evangelio. Aquellas personas que aceptan y responden correctamente al Evangelio de Cristo, el gozo viene a sus corazones. Es fruto del Espíritu Santo. Y después con ese gozo, el creyente puede enfrentar cualquier vicisitud en la vida y va a responder con esa serenidad, con esa confianza, con esa fe. Han pasado casi 10 años desde este primer encarcelamiento. Pablo está en un segundo encarcelamiento, pero ha crecido en la fe, ha crecido más en la fe todavía. Amén. Es el gozo, un don de Dios y una verdad a la cual podemos aferrarnos todos los creyentes. Hermanos, las pruebas están fuera, las circunstancias están fuera, ¿sí? Las pruebas pueden estar en tu cuerpo físico, pero dentro, en tu alma, en tu espíritu, está el gozo de Dios. Está el gozo de Dios, amén, está el gozo de Dios. Pero poder vivir de esta manera es para aquellos creyentes auténticos, para aquellos creyentes que realmente han abrazado el Evangelio de Cristo, para aquellos creyentes que realmente creen en Cristo y creen en su palabra. Pablo, por ejemplo, está totalmente identificado con el Evangelio de Cristo. Vive para Cristo, él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Él está completamente identificado, proclama esta gloriosa verdad, se goza al proclamar esta verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabe que, como dice Filipenses 2, 6, 8, ahí se lo voy a leer, Pablo dice, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que al morir en esa cruz, pagó por todos los pecados de Pablo. Y Pablo dice, yo abrazo esta fe. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador, ¿sí? Que vino a este mundo, que pagó en esa cruz por todos mis pecados. Pablo abraza esta gloriosa verdad. Y un resultado de su fe y de su relación con Cristo es estar en gozo cualquiera que sea su circunstancia, dice. Cualquiera que sea mi situación, sea en abundancia o sea en escasez, he aprendido a tener contentamiento en mi Señor, ¿sí? ¿Dónde lo dice? Ahí en la cárcel, donde no hay un banquete, pero el Señor no le hace faltar nada. Amén. Y anima a otros a que también se apropien de este regalo de Dios. Entonces, hermanos, ¿dónde radica la verdadera razón de nuestro contentamiento? ¿En tu trabajo, en tu empleo, en que te asciendan el sueldo, en viajes, en cómo se comporta tu esposa, cómo se comporta tu esposo? Uno como padre puede decir, hijo, por favor, pórtense bien, porque si ustedes se portan bien, yo voy a estar feliz. Y cuando se portan mal, tú no vas a estar feliz. Tú le dices a tu esposa, por favor, esposa, respétame, pórtate bien, que eso me trae felicidad. Y cuando no lo hace, se pierde la felicidad. O le puedes decir tú a tu esposo, entonces, por favor, trátame bien para yo estar bien. Si tú estás bien conmigo, yo voy a estar bien. Pero cuando no te trata bien, entonces, su gozo, nuestro gozo, no depende de nuestro dinero, no depende de nuestro trabajo, no depende de
de nuestras vacaciones, no depende de cuánto dinero tengamos ahorrado, no depende de quiénes nos ayudan, no depende de nuestros bienes, no depende del comportamiento y la conducta de otras personas. El gozo con el cual nosotros nos distinguimos depende de nuestra relación con Dios. Viene de Dios, es un gozo perfecto. Es el gozo de Dios, es el gozo que Cristo nos da, ¿sí? Es el gozo fruto del Espíritu Santo de Dios. Así es que ese gozo es un gozo que viene de Dios, que es fruto del Espíritu Santo y que se nos otorga gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted no está experimentando el gozo en su vida, seguramente se debe a que está alejado de Dios, de su palabra, que duda, que no está viviendo en santidad, y esa santidad que Dios demanda a todos sus hijos. Entonces, si quiere experimentar este gozo, lo que tiene que hacer es arrepentirse y volver a tener comunión con Dios, con el único que le puede devolver el gozo. Como dice el Salmo 16:16, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Para yo vivir esa plenitud de gozo necesito que Dios me encamine nuevamente, me muestre la senda de la vida, ¿sí? Así como el pastor que la oveja se extravió y necesita confortarla, o sea, volverla a su lugar de origen para mostrarle la senda de justicia. Así hay muchos creyentes que están como unas ovejitas perdidas porque se han descarriado y claro, no van a tener el gozo. Entonces necesitan arrepentirse, volverse a Dios, dejarse que el Señor los vuelva a pastorear para que experimenten nuevamente la plenitud del gozo, ¿sí? Pero si usted no es un creyente, es uno que está aquí, al costadito, le gusta la música, le gustan los cánticos aquí, le gusta lo que se enseña también, a veces viene, a veces no viene. Entonces, si esa es su condición, quiere decir que al no haber aceptado a Cristo como Salvador, su Señor y Salvador, todo lo que ha escuchado no puede ser una vivencia suya. Y yo quiero invitarle a decirle al Señor: Señor, deseo que perdones todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos, soy un pecador, soy una pecadora, deseo ser salvo y quiero apropiarme de esta hermosa verdad que hoy he escuchado. Y para nosotros que somos creyentes, de repente hemos estado cayendo en el pecado del desánimo, del desaliento, del descontento, de quejarnos, de la murmuración, y no estamos siendo dignos representantes del reino de Dios, no estamos siendo dignos embajadores del reino de Dios, porque sea cualquiera que sea la circunstancia en nuestra vida, debemos siempre nosotros manifestar ese gozo. Porque ese gozo no depende de las situaciones externas, depende de nuestra relación con Dios. Y si nuestra relación con Dios ha sido afectada por nuestro pecado, entonces lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, arrepentirnos y volver a tener comunión con Dios, ¿sí? Así es que este gozo es para el que está en Cristo, no para el que está cerca de Cristo, no para el que está en Cristo, ¿sí? Y si estás en Cristo, entonces el gozo del Señor siempre será tu fortaleza, hermano y hermana, siempre será tu fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10, ¿sí? No os entristezcáis, como el mundo se entristece, porque no tienen este gozo. Que Dios los bendiga y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer su palabra y aferrarse a estas verdades. Así que vamos a orar, amados hermanos. Y si hay alguien esta mañana que no está en Cristo, que no ha recibido a Cristo, reflexionen esta mañana y pídale perdón a Dios. O si es un creyente pero está desanimado, desalentado, se queja, lo inunda las situaciones, las preocupaciones y fácilmente pierde entonces ese gozo de Dios. En esta mañana también yo le invito a que usted le pida perdón a Dios y se aferre a su verdad, se aferre a su palabra, ¿sí? Oramos entonces. Padre, damos gracias por su palabra, por su verdad, que nos muestra, Señor mi Dios, que en Cristo podemos nosotros
estar gozosos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Usted es el Dios de nuestra esperanza en medio de esta sociedad maligna y perversa en la que vivimos, que nos afecta, que nos preocupa, pero también usted es el único Dios que nos puede llenar de todo gozo y de una paz que sobrepasa todo entendimiento, para vivir, Señor mi Dios, bajo esa serenidad, bajo esa confianza, bajo esa fe que solamente viene de usted. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas. Si hay alguien aquí, Señor mi Dios, que hoy va a ser llamado a la salvación, su Espíritu Santo haga su obra, convenza de pecado, de juicio y de justicia. Señor mi Dios, esa persona se arrepienta y reciba a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador y comience a experimentar el gozo de su salvación. Por nosotros, tus hijos, Señor mi Dios, perdónanos porque pueden haber situaciones en nuestra vida a las cuales no estamos respondiendo correctamente, pero en esta mañana, Señor, queremos exaltarte y adorarte. Y Señor, porque sabemos que en tu presencia y solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Muchas gracias, Señor mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y vivan, ¿con qué? Vivan con gozo. Amén. Vivan con gozo, ¿ok? Que Dios los bendiga a todos ustedes y también el Señor bendiga a todas las personas, hermanos, que están viéndonos desde casa. Muchas bendiciones para todos.